Hola a todos, mi nombre es Leonardo y entre mi compañero Danilo y yo les vamos a explicar un poco sobre cómo usar programación funcional en Java. Básicamente, ¿qué es? Es un paradigma basado en la programación declarativa. A diferencia de los paradigmas basados en programación imperativa, el cual se basa en indicar paso a paso cómo resolver el problema, la programación declarativa, en su lugar, le cuentas al programa cómo resolver el problema, sin hacer enfoque en cómo realizamos la tarea. Esto implica simplicidad, legibilidad del código y mayor mantenibilidad, en el sentido de que prácticamente solamente se le dan instrucciones muy directas al código de cómo abarcar los problemas. Bueno, una de las cosas, digamos, más importantes al trabajar con la programación funcional en general es saber esto, en que para la programación funcional, digamos, las funciones que van bajo este paradigma, cuando tú les pasas un valor, se pasa, digamos, el tipo de, no se pasa por referencia, como es lo común en utilizando orientado a objetos. Como podemos ver en el GIF, esa taza de café, digamos, cuando se utiliza la programación funcional, se da el caso de la derecha, en la que la función solo modifica el dato que le mandaron, no modifica otra, la variable externa. Y a partir de la variable que se le da, produce un resultado y lo devuelve. No modifica las otras variables del entorno del programa. Cuando se utiliza programación funcional, se suele utilizar por estos beneficios. Estos dan mayor mantenibilidad, mejor comprensión del código y un bajo índice de errores. Si lo que se busca es un programa con alta demanda y mayor eficiencia o gran procesamiento de datos, se recomienda más usar, por ejemplo, programación imperativa. Bueno, para utilizar la programación funcional, probablemente ya la hemos utilizado. Más que todo si ya hemos utilizado más aplicaciones más en Java. Pero es importante saber, digamos, que para realizar, por ejemplo, funciones lambda, que son bastante fáciles y comunes, no se necesita utilizar ningún otro tipo de librería. Pero en el caso que queramos utilizar colecciones o streams o funciones más avanzadas, sí es necesario utilizar la librería java.util.stream o alguno de sus métodos. Y bueno, ¿qué es un stream? Bueno, un stream de datos es una secuencia de elementos que soporta operaciones de agregación secuenciales o paralelas. ¿Eso qué quiere decir? Que son conjuntos de datos a los que podemos aplicarle eh, una función en general a todo el conjunto, sin tener que preocuparnos nosotros por ir uno por uno haciéndole la operación, sino que ya él solo se encarga de aplicarle uno por uno o de filtrar o de agregar según nosotros queramos a la colección que nosotros queramos. Muy bien, una vez sabiendo qué es el paradigma funcional, vamos con el siguiente ejemplo de código, enseñarles una pequeña muestra de cómo se puede implementar este a nivel de Java. Bueno, primero que todo tenemos que ver las librerías que vamos a utilizar. Vamos a utilizar ArrayList, arrays y listas para almacenar los diferentes datos que vamos a utilizar. Y para poder procesarlos vamos a utilizar los métodos de la librería stream, collectors, int stream y stream. Muy bien, lo primero que vamos a realizar es crear un string nuevo. Este string va a consistir en una cadena de números. ¿Por qué de números? Porque la función que vamos a realizar más adelante se encarga de detectar si un string ingresado es una cadena de solamente números. Mediante el siguiente método se crea una lista de tipo caracteres y con un for característico, la paradigma funcional se encarga de por cada carácter de mi string operarlo individualmente y agregarlo a la lista de caracteres que acabo de crear. Muy bien, para el siguiente trozo del código vamos a crear otra nueva lista de caracteres, pero a esta lista de caracteres solo le vamos a filtrar los caracteres de la lista que creamos en el paso anterior, aplicando las funciones filter y collect. Ok,
¿Cómo hacemos esto? Bueno, a la lista que creamos en el paso anterior, que sería list.c, le aplicamos un punto string, la cual la convierte en una estructura tipo string, que como vimos podemos agregarle tipos de operaciones agregativas, y a esta después le aplicamos un punto filter. Este punto filter va a agarrar cada elemento, cada carácter individual de la lista, y le va a hacer, si este está fuera del rango de las caracteres que corresponden a los números, significa que es una letra. Por lo tanto, pasa el filtro y lo agrega a la nueva colección que está convirtiendo en una lista, que a su vez se va a asignar a la lista caracteres. El resultado de dicha operación debería consistir en una lista vacía en caso de ser solamente valores numéricos en el string original, y lo cual se va a evaluar en la siguiente función lambda dentro del print del final, que es característico del paradigma funcional porque me demuestra aquí que se hace una pregunta, me muestra la condición que se debe cumplir y seguidamente si cumple o no cumple con la condición. Esto ya puesto a funcionar se vería de la siguiente manera. En este caso mi string era 18342547 y me indica que la clave digitada contiene solo números, pero si yo agregara una letra un carácter al string original, me pasaría a indicar que la clave digitada no contiene solo números. Vamos a estar dejando la documentación de estas librerías para implementación del paradigma funcional en Java y el código fuente en la descripción del video. Muchas gracias.